Queridos amigos, seguidores de este perfil de YouTube y compatriotas uruguayos, en este video quiero hacer una reflexión con respecto a todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en el país de Venezuela. Los que me siguen saben que no me gusta meterme en la política interna de los otros países porque cada ciudadano tendría que hacerse cargo de la política interna de su propio país. Es decir, los argentinos tendrán que hablar de Argentina, los venezolanos tendrán que hablar de Venezuela y los uruguayos obviamente tendremos que preocuparnos y hablar de nuestro país. Cada pueblo es responsable de su propia desgracia o de su propio éxito o prosperidad. Por lo tanto, no quiero directamente hablar de la situación venezolana, aparte de que es algo de lo que se ha estado hablando demasiado en redes sociales y está todo muy saturado. Lo que quiero compartir es una reflexión contigo, una invitación a reflexionar sobre lo fácil que es caer en el totalitarismo en el siglo XXI. Como saben, Uruguay es un país con las mejores, que está dentro de las mejores democracias del mundo. La democracia uruguaya es extremadamente sólida, pero hay que recordar que en algún momento de la historia el país de Venezuela estuvo igual o mejor que Uruguay. Es decir, Venezuela tenía instituciones mejores, tenía mejor economía, tenía mejor estándar de vida. Y todo eso se perdió en poco más de 20 años de colectivismo y de planificación centralizada. En este video lo que quiero hacer es intentar compartir una reflexión para lograr ver si podemos extrapolar el caso venezolano a potenciales casos análogos en otras partes de la región y específicamente en la República Oriental del Uruguay. Como sabemos, Uruguay es un país fuerte, pero Venezuela también lo fue. Venezuela en la década del 80 y del 90 era prácticamente el mejor país de Sudamérica. Solamente estaba, era el mejor y Uruguay venía después. O sea, imagínense que en esa época Venezuela era incluso mejor que Uruguay, aunque Uruguay hoy en día sea, teniendo en cuenta, mejor dicho, que Uruguay hoy en día es el mejor país. O sea que en algún momento Venezuela fue mejor que el mejor y hoy en día es el peor de los peores. ¿Cómo puede ser que en poco más de 20 años se pierda toda esa riqueza, todo ese potencial, ¿no? Evidentemente es algo que nos llama a reflexionar. Cuando vemos el caso venezolano tenemos que recordar que nosotros también estamos en el planeta Tierra y nos gobiernan seres humanos y que si un cirujano quiere operar a Maduro y después viene ese mismo cirujano y quiere operar a Orsi, se va a encontrar con que está frente a dos seres humanos iguales, que tienen los mismos órganos, el mismo cerebro, la misma naturaleza humana. Es decir, nosotros no estamos gobernados por extraterrestres, estamos gobernados por seres humanos, al igual que en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, quiero llamar a la reflexión, ¿no? A ponernos a pensar en lo fácil que podríamos caer en una tiranía análoga si tomamos malas decisiones como pueblo. Claro, evidentemente la gente se suele confiar, dice, no, es que Venezuela es Venezuela y Uruguay es Uruguay y Uruguay no va a terminar como Venezuela. Lo mismo se decía de Argentina y casi terminan como Venezuela, terminaron con una pobreza extrema. En Brasil también tienen una pobreza bastante significativa. En Colombia se están yendo al carajo. En México se están yendo al carajo. Con lo cual Uruguay es uno de los pocos países decentes para vivir en la región. Ya no es que sea uno de los mejores, es que es uno de los pocos donde podés vivir realmente y desarrollar un proyecto de vida. Uruguay, Chile y no sé cuál otro hay realmente en el que puedas desarrollar tu vida con... Quizá Panamá, no lo sé, pero en definitiva, si ocurrió en Argentina, si ocurrió en Colombia, si ocurrió en Venezuela, si ocurrió en Cuba, está ocurriendo en Chile, si ocurrió en Brasil, puede ocurrir perfectamente en el Uruguay. La razón por la que no ocurre es simplemente porque los uruguayos no le hemos dado paso a ese tipo de gobernantes. Porque el Uruguay es un pueblo bravo realmente. El uruguayo es un pueblo difícil de gobernar. Pero ¿qué pasa si empieza a caer en las falacias del colectivismo? Esta es la reflexión a la que te quiero llevar. Nosotros no estamos gobernados por santos, no somos tierra de Dios. Realmente si tenemos buenas instituciones es porque políticamente tanto nosotros como nuestros ancestros han tomado buenas decisiones y se han informado y han defendido las instituciones, como cuando salimos de la dictadura en el 85. Pero ¿qué pasa si, insisto, caemos en el idealismo colectivista, en el cual está cayendo Montevideo? Porque no hay que olvidar que Uruguay está constituido
por dos vectores. Uno es el interior y otro es Montevideo. Y son dos culturas totalmente distintas. Si un extraterrestre cae en el interior y cae otro extraterrestre en Montevideo, no dirían que cayeron en el mismo país. Es increíble la diferencia que hay a nivel cultural. Es increíble la diferencia que hay en la cultura del trabajo, en la cultura del ahorro, la cultura del consumo y en la perspectiva que se tiene con respecto a la política. La gente del interior suele ser mucho más conservadora, mucho más de derecha, entre comillas, y la gente de Montevideo suele ser bastante más progresista. En términos de mayoría, no estoy hablando de que todos sean así. Pero esto podría cambiar en cualquier momento. Y si cambia, ¿qué nos impide quedar como el país vecino de Venezuela? O como Argentina, o como Brasil. Lo que quiero yo es llamarte a la reflexión. Como bien decía Hayek, el colectivismo tiende siempre al totalitarismo. Porque el colectivismo tiende siempre a la tiranía, porque consolida poder sobre la figura del Estado. ¿Qué visión tenés vos sobre el Estado? Esta es una de las preguntas que hay que hacernos hoy en día. Los venezolanos, cuando Hugo Chávez recién estaba apareciendo, tenían la visión de que Chávez era una figura que los iba a salvar, que los iba a ayudar, que estaba ahí para sacarlos adelante, y miren cómo terminó la cosa. Ningún político te va a salvar, esa es la primera reflexión que hay que sacar. Realmente el que se salva es uno mismo. El que te salvás sos vos trabajando. El que te salvás sos vos yendo a tu trabajo y trabajando tus 8 horas, volviendo a tu casa y cuidando a tu familia. Ese es el que salva tu vida. No te salva ningún político. Eso es lo primero. Ningún político ni quiere ni puede salvarte, en definitiva. Entonces, quiero llamar a la reflexión, quiero llamar a considerar nuevamente el rol del Estado, nuevamente viendo cómo el colectivismo lleva a los países a la ruina en la que está actualmente Venezuela. Nuevamente reivindicamos, obviamente, el liberalismo, reivindicamos nuevamente la propiedad privada, la libertad individual y la ausencia de coerción. Reivindicamos nuevamente la disminución del poder del Estado, si no es directamente la eliminación del monopolio de la violencia. Porque vemos las consecuencias a las que nos lleva. Que cuando el Estado empieza a planificar cosas y a crear proyectos cada vez más grandes y cada vez ocupando más porcentaje del PBI, eso termina casi siempre, lo demuestra la experiencia histórica, en dictaduras, en tiranías, en totalitarismos, ¿sí? Y lo contrario, ¿qué es? Lo que te propongo yo, lo que te proponemos los liberales, lo contrario es que vos te hagas cargo de tu vida de una vez por todas y que dejes de confiar en los políticos. Evidentemente la situación venezolana invita a desconfiar de los políticos. Porque ¿qué impide que mañana un político uruguayo ocupe el papel que ocupa hoy en día Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Qué lo impide? ¿Quién lo impide? Así que te invito nuevamente, insisto, a considerar qué papel le asignás vos al Estado. Y te invito a que te pongas a reflexionar si realmente el Estado es un solucionador de problemas o si es un creador de problemas como en Venezuela. ¿Qué problema soluciona el Estado venezolano? ¿No sería mejor que no existiera el Estado de Venezuela para existir en la forma en la que existe? Esa es una de las reflexiones que te invito a tomar el día de hoy. Nuevamente, viendo la situación venezolana, no puedo otra cosa que reivindicar, insisto, al Estado como una institución criminal, como una institución que cuando toma el poder no lo larga, una institución que nunca se achica por sí misma, una institución que tiende por el contrario a crecer una y otra vez. El Estado es una institución que quiere abarcar todos los aspectos de la vida privada de los individuos. Si el Estado pudiera, quisiera darte la comida en la boca, quisiera darte el lugar donde vivís, quisiera darte tu puesto de trabajo, quisiera darte tu sueldo en la mano y que vos obedezcas al pie de la letra todas sus órdenes. Hasta quisiera elegirte la esposa. Fíjate vos lo que te digo, o el esposo si sos mujer. No lo hace porque encuentra en un pueblo educado y que se preocupa por la política una resistencia real y un riesgo de una guerra civil. Pero si el pueblo se adormece frente al Estado y se empieza a confiar ciegamente en el Estado como lo hicieron los venezolanos, eso puede terminar en la más absoluta de las tiranías. ¿Y después con qué salís de eso? Después para salir está bravo. Está muy bravo para salir. Así que eso es lo que te quería invitar a pensar en el día de hoy. La verdad es que no tengo palabras con respecto al tema de Venezuela.
Ya está todo más que dicho. Se sabe que Maduro es un dictador. El que te diga lo contrario o es un ignorante, o es un acomodado, o es simplemente un tipo que recibe dinero de la tiranía. Realmente no hay nadie que pueda con honestidad intelectual defender el régimen de Maduro. Así que, en definitiva, no tengo nada que decir. Es evidente que es una dictadura. Pero creo que eso es... No me compete a mí decirlo. ¿Se entiende lo que digo? No me compete a mí decirlo. Eso lo tienen que decir los venezolanos. O lo tienen que decir los líderes mundiales. Lo tiene que decir Orsi. Lo tiene que decir la calle Pou. Yo no soy nadie para decirlo y a nadie le importa que yo lo diga realmente. Porque no cambia nada que yo lo diga. Lo que sí cambia es cuando yo te invito a través de un video de YouTube que espero que te haga reflexionar. Justamente eso, te invito a reflexionar. A pensar en la figura del político como un prometedor nato que cuando te embarulla con ideas absurdas y estúpidas de colectivismo, te termina jodiendo la existencia. Es un común denominador en el colectivismo. Ocurrió en la Unión Soviética, en la China comunista, en Corea del Norte, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en México, etc. No es una cosa que yo me la esté inventando. Cuando el pueblo confía demasiado en el Estado, se termina como Venezuela. Cuando el pueblo confía demasiado que el Estado le va a solucionar todos los problemas, termina vendiéndole su libertad al Estado a costa de una supuesta seguridad. A costa de una supuesta seguridad o una supuesta igualdad. El día de mañana no sos libre, pero por lo menos el vecino tiene lo mismo que vos. Mirá qué bonito. Mirá qué bonito. O el día de mañana no sos libre, pero por lo menos nadie es rico. Mirá qué bonito, excepto los líderes, ¿no? Los políticos. Mirá qué bonito. ¿Cuánto vale realmente tu libertad como uruguayo? Te invito a preguntarte eso, nada más. Y aprovecho la situación porque creo que está el panorama bastante sensible y permite reflexionar con las cartas en la mesa de forma clara. Porque después la situación se enfría y cuando te hablan de esto, vos pensás que es cosa menor, ¿no? Pero realmente ahora que está el panorama caliente y que te das cuenta de a dónde lleva el colectivismo y a dónde lleva el socialismo, y te das cuenta de a dónde lleva el Estado, te invito a reflexionar, nada más que eso. Simplemente este video era para eso, para que vos te pongas a pensar si querés tener a un solucionador de todos tus problemas en la política para que te termines jodiendo la existencia, como hicieron en Venezuela. Mira, lo único que, como dice Miguel Ángel Bastos, la única solución para un país, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay de otra. ¿Querés que el país salga adelante? Trabajá, ahorrá y permití que la economía funcione. Y para que la economía funcione, la gente tiene que poder elegir. Y para que la gente elija, no tiene que haber coerción estatal, no tienen que haber aranceles, no tiene que haber impuesto a la renta, impuesto a la persona física, impuesto del valor agregado, ni todas esas pelotudeces que distorsionan el sistema de precios. Eso es lo que hace que un país florezca. Y no las pelotudeces socialistas de planificar y de distribuir la riqueza. Porque así terminan los planificadores, en la miseria. Y hoy en día volvieron a demostrar su fracaso económico y político. Hoy en día se vuelve a desmoronar por su propio peso la teoría socialista. El socialismo solamente se puede sostener con una dictadura. Porque llega un punto en el cual la gente se da cuenta del quilombo en el que se metió por confiar en los políticos. No confíes en los políticos. Ese es el mensaje que te quiero dar. Lo dejo por acá, no tengo nada más que decir. Espero que reflexiones. Y me dirán, en Venezuela es distinto porque lo hacen por el petróleo. Yo sé que en realidad Venezuela es un país complicado políticamente por el tema del petróleo y que evidentemente eso contribuye a que la dictadura sea más o menos eficiente o efectiva. Pero en última instancia vos votás en base a tus convicciones. Y si vos tenés la convicción de que los políticos te van a salvar, vas a votar a un dictador en potencia. Que después va a ser así, se va a sacar la máscara como el Scooby-Doo y te la va a meter doblada. Nada más que eso. Lo voy dejando por acá. Compatriotas uruguayos y personas que vienen a este video de otros países y tengan todavía la posibilidad de votar y de elegir democráticamente, tomen esto en cuenta cuando las próximas elecciones les den la opción de votar socialismo. Tomen en cuenta lo que pasó en Venezuela, que empezó siendo una democracia, ¿no? Porque Chávez ganó democráticamente, ¿no? Y el tipo, la gente lo quería. Y mirán que quedó. Lo dejo por acá. Solamente eso. Para que reflexiones, nada más. Mi mensaje es ese. Nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo
conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @SatsuSantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.